Buenos días, hermanos. Gracias al Señor, un domingo Dios nos concede poder estar en su presencia, poder reunirnos. Bienvenidos todos los oyentes, todos los que están pendientes este día. Gracias. Quiero leerles un pasaje para dar inicio a esta reunión. Dice la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 1 en adelante, la parábola Los labradores malvados. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otros siervos, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, ya sabemos quién es este hijo, teniendo suyo a un hijo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores, refiriéndose a los fariseos, los israelitas, dijeron entre sí: este es el heredero. Por envidia, ¿verdad? Porque Jesús predicaba y la gente lo seguía. Y dijeron: este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra, para que la gente lo siguiera a ellos. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús fue sacado de la viña que es Israel. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Dios destruyó a Israel, a su templo, cuando el emperador Tito entró, y dio su viña a otro, a los gentiles, a nosotros. Y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra es Cristo, la piedra angular de Efesios 2:20, la principal piedra, la que sostiene todo el edificio, a toda la iglesia, a todos nosotros. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Tres cosas podemos ver en este pasaje, amados hermanos. La primera es que Dios el Padre le ha placido y ha hecho a Jesucristo el cabeza de la iglesia. Él es la principal piedra. Él es la roca. Y lo otro que podemos ver es que en este pasaje es que los judíos, los israelitas, los fariseos rechazaron a Jesús por la envidia, por la dureza, por el corazón materializado, corazón seco. Y número 3, que no cometamos el pecado que ellos cometieron de menospreciar a Cristo. Que vengamos con una actitud este día domingo, con una actitud humilde. Que vengamos humillados, con corazones sensibles, ya que estamos delante de Dios. Que no ignoremos que Él es el Altísimo, que Él no menosprecia el corazón contrito y humillado. Yo les invito que no sea una reunión más. Si eres un joven, una jovencita, un varón, un hombre, no permitas estar con un corazón endurecido delante de esa roca que no tolerará, sino que apreciará
al corazón contrito y humillado. Vengamos a Él. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día domingo que nos concede. Un domingo más, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Y que estemos con corazones humildes, humillados delante de ti, delante de la roca, la cual no tolera el orgullo, no tolera la altivez, pero atiende al corazón humilde. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hermanos, siempre pidiendo sus oraciones por las familias dolientes, ¿verdad? La familia Gómez Flores, la familia de Daisy, Mabel, Paco. Oremos siempre por ellos. Y oremos por el hermano Miguel Romero, la hermana Hazel, la hermana Odilia, que el dolor está ahí, que Dios pueda hacer su bálsamo para estos hermanos. Siempre agradecemos a aquellos hermanos que también apartan sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Ya dijo el hermano Orlando, siempre está la secretaria ahí en la iglesia para poder recibirles lo que el Señor ponga en sus corazones, y muy agradecidos a todos los hermanos que lo hacen. Así que en este momento vamos a escuchar un coro muy precioso, el Dios que adoramos. Deleitémonos en el Señor. Y seguidamente el hermano Orlando Hernández, pastor de la iglesia, estará compartiéndonos la palabra sobre el arrepentimiento. Que Dios nos dé un arrepentimiento de verdad, no solo una vez, sino un continuo arrepentimiento. Dios les bendiga. Adelante, hermanos.
Saludos cordiales, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente queremos darle muchas gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su casa para traer este mensaje de la palabra de Dios. Nos encontramos en el servicio de culto número 17 de esta manera. Y como ustedes sabrán, esta semana que recién acaba de terminar, vimos a nuestra hermana Cristina Romero partir con el Señor. Y aunque aquellos que estamos en Cristo gozamos de la esperanza bienaventurada, si bien es cierto, también hay una humanidad en nosotros que se duele, y es por eso que es importante que podamos unirnos para pedir a Dios que fortalezca a nuestros hermanos que sufren por la separación de nuestra hermana Cristina. Así que le pido que me acompañen orando para pedir al Señor que nos envíe su palabra, pero al mismo tiempo que podamos pedir fortaleza y consuelo para nuestros hermanos romeros. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos esta mañana de domingo. Y como mencioné hace un momento, es nuestro servicio número 17 que celebramos en línea. Y queremos agradecerte porque tú has cuidado de nuestras vidas y nos has sostenido en medio de todo. Y ahora que vamos a recibir tu palabra en este momento, suplicamos el auxilio de tu Santo Espíritu para que podamos ser iluminados y confrontados por tu verdad. También te pedimos por fortaleza y consuelo para la familia Romero, para que sus corazones sean alentados por tu Santo Espíritu. Todo esto lo pedimos, Padre, por el nombre de Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Amén. El tema que estaremos compartiendo en esta oportunidad es el tema del arrepentimiento. Escuchar la palabra arrepentimiento en el ámbito evangélico es algo bastante común. Lo que lamentablemente no es común es que el evangélico promedio entienda a qué se refiere la Biblia cuando se menciona acerca del arrepentimiento. Es por ello que nos vemos en la necesidad de que con la ayuda del Espíritu Santo podamos venir a la palabra de Dios y a través de ella podamos ver de qué manera Dios quiere enseñarnos acerca de esta verdad. Y es que cuando el Nuevo Testamento menciona el arrepentimiento, solamente allí se hace mención en 58 veces de esta palabra. Y esto nos habla de la importancia que Dios le da a esta verdad, a esta doctrina. Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y al mismo tiempo el que vino para preparar el camino para nuestro Salvador, él inició su ministerio predicando precisamente acerca del arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado por Juan y también al iniciar su ministerio, él comienza su ministerio diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él les mandó a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Nuevamente, encontramos aquí cuán importante es para Dios esta verdad que Él ha revelado en su palabra. Sin embargo, como mencioné hace un momento, se hace necesario que nosotros podamos tener una clara comprensión de lo que Dios quiere revelarnos, de lo que Dios nos ha revelado y quiere enseñarnos en esta doctrina. Es por eso que a lo largo de esta enseñanza estaremos tratando de dar respuesta a 4 preguntas relacionadas con el arrepentimiento. La primera pregunta es: ¿qué es arrepentimiento? La segunda pregunta es: ¿qué cambios produce el arrepentimiento? La tercera pregunta es: ¿puede el ser humano arrepentirse por sí mismo? Y la otra pregunta es:
bien importante. ¿Es posible ser salvo sin haber experimentado el arrepentimiento? A lo largo de esta enseñanza estaremos con la ayuda de Dios dando respuesta a esa pregunta. Así que por favor, acompáñenos. Veamos la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué es arrepentimiento? Para comenzar esta enseñanza quiero que me acompañe en su Biblia al Evangelio según San Mateo capítulo 21 y el verso 28 en adelante, que nos dice así. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Como mencioné hace un momento, con la ayuda de Dios estaremos dando respuesta a estas preguntas que mencioné hace un momento. La primera pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? Y es que la palabra arrepentimiento originalmente no tenía una implicación religiosa como lo tiene hoy en día. Como dije al inicio de esta enseñanza, hablar de arrepentimiento es algo tan, pero tan común en el ámbito cristiano evangélico. Pero originalmente la palabra arrepentimiento no tenía ninguna implicación religiosa, sino que la palabra arrepentimiento se utilizaba como un tecnicismo militar. Por ejemplo, cuando estaba una tropa de soldados romanos y la persona que estaba a cargo era conocido como el centurión o el encargado de la tropa, deseaba que al ver esa tropa marchando, él deseaba que esa tropa se detuviera, diera media vuelta y comenzara a marchar en la dirección contraria a la que originalmente este grupo de soldados llevaba. Lo que este encargado de tropa o centurión hacía es que le gritaba metanoia, que es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para referirse al arrepentimiento. Entonces venía este centurión y gritaba con voz firme, metanoia. Y en el momento que los soldados que están marchando en determinada dirección oyen la palabra metanoia o la escuchaban, ellos inmediatamente se detenían. Y no solamente se detenían, sino que daban media vuelta y comenzaban a marchar en dirección contraria a la que originalmente ellos tenían. O sea, ese es el uso que se le daba originalmente a la palabra arrepentimiento. Y es que el significado de la palabra metanoia es precisamente un cambio de mente, un cambio de pensamiento y un deseo de no volver por ese camino. Ese es el significado de la palabra arrepentimiento. Originalmente es cambio de mente, o sea, cambio de pensamiento. Y es por eso que la persona que oía metanoia o arrepentimiento inmediatamente se detenía y comenzaba a caminar en dirección contraria a la dirección que originalmente llevaba. Ese es el significado, por decir así, etimológico
de la palabra arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa entonces arrepentimiento? Significa cambiar, un cambio en el pensamiento, un cambio en la mente. Hace años conocí a un hombre, estoy hablando allá hace casi 20 años. Y en ese entonces me tocaba servir en una congregación muy pequeña. Y como era muy pequeña, yo sabía cuando había alguien que nos estaba visitando por primera vez. Para mí no era difícil identificar a los visitantes. Y inmediatamente yo vi a dos hombres que se sentaron en el pequeño auditorio donde nos reuníamos. Y terminando el servicio traté de mostrarme amable con ellos. Y así fue. Logré la amistad, especialmente con uno de ellos, y comencé a ser mi amigo. Y al poco tiempo estábamos estudiando la Biblia. Lo que quiero compartirles, mis hermanos, con esto es que este hombre estaba acostumbrado a una vida de libertinaje. Pero de repente nos encontrábamos ahora estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Pero como este hombre tenía un arrastre de adicciones, de dependencias, principalmente a vicios, a veces habíamos pasado horas por la mañana estudiando y ese mismo día este hombre estaba por la tarde ya a veces emborrachado o drogado. Y esto se repitió una y otra vez. No pasó mucho tiempo que yo me sentía un poco defraudado, un poco impaciente, y por algún momento pensé que este hombre nunca iba a cambiar. Sin embargo, por designio de Dios continuamos reuniéndonos cada semana. Invertíamos horas para orar en la mañana, leíamos la Biblia, estudiábamos la palabra, y a veces este hombre continuaba en su vida de desorden. Para no serle tan larga la historia, hermanos, porque sé que el tiempo es bien valioso y más usando este medio. Este hombre una y otra vez recurría una vez más al pecado. Hasta el punto de que a mí me tocó irlo a ver en la cárcel, me tocó irlo a ver al hospital. Y yo pensaba, después que este hombre tenía estas experiencias, yo decía, este hombre ya va a cambiar. Pero sorprendentemente, a veces saliendo del hospital, él volvía siempre al vicio. Pero llegó un día, hermanos, un día, y ese fue un buen día para este hombre. Este hombre experimentó lo que estamos hablando, experimentó el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que su vida cambió. O sea, su vida dio un cambio de 180 grados. O sea, aquel hombre ya no era el mismo hombre. O sea, este hombre comenzó a crecer espiritualmente al tal punto que él se convirtió en uno de los servidores de esa pequeña congregación. Era uno de los líderes de esa iglesia. Y pasaron los años. Y después de años, a mí hasta se me había olvidado que este hombre era un vicioso. O sea, yo lo había olvidado, pero en una oportunidad que fue de las últimas veces que yo pude platicar con este hermano, hablando con él, me dijo, hermano, ¿se recuerda de mi vida pasada? Y yo dije, sí es cierto, si este hermano era tirado a la calle. Y sí, hermano, le dije, yo me recuerdo. Pues fíjese, hermano, de que yo quiero decirle algo, me dice. Ya habían pasado años, yo creo que habían pasado aproximadamente unos 10 años de que Dios le había concedido el arrepentimiento a este varón. Y él lo que me confesó es que él todos los días le daba gracias a Dios al levantarse por la mañana. Y todos los días le daba gracias a Dios al acostarse por la noche de que Dios lo hubiera sacado de esa vida de pecado. Y él fue más allá y todavía me dijo, y todos los días le pido al Señor que no me deje volver a ese camino. Y Dios fue tan bueno, tan misericordioso, que se lo concedió. Que él nunca jamás volvió a ese camino.
Eso se llama arrepentimiento. Es un cambio en la manera de pensar. Y es algo que Dios concede por su gracia. Después de haber dado respuesta a la primera pregunta que dice ¿qué es arrepentimiento? Quisiera que también podamos responder a otra pregunta. Y la pregunta es, ¿se puede ser salvo sin haber experimentado arrepentimiento? Esa es la segunda pregunta. ¿Es posible que una persona sea salva sin haber experimentado un genuino arrepentimiento? Una vez más, para responder a esa pregunta tenemos que ir a lo que la Biblia nos dice. Y la respuesta de la Biblia es contundente a esta pregunta. Y la respuesta es no. No hay salvación sin arrepentimiento. No es posible que alguien sea salvo sin que antes haya experimentado un arrepentimiento genuino, verdadero. El libro de los Hechos, capítulo 11 y el verso 18 nos dice de la siguiente manera. Dice que al oír esto, están hablando, este pasaje está dando referencia cuando el apóstol Pedro le está explicando a los hermanos de Jerusalén por qué fue a la casa de un hombre gentil llamado Cornelio a predicarles el evangelio. Entonces, porque los hermanos judíos le estaban reclamando a Pedro, o mejor dicho, los hermanos de la iglesia de Jerusalén le reclaman a Pedro por qué entró en casa de gentiles y más aún para predicarles la palabra. Y Pedro le responde diciendo que fue Dios el que lo mandó, el que lo envió. Y que no solamente lo envió, sino también que él predicó en la casa del centurión romano llamado Cornelio, que era un gentil. Y también que mientras Pedro estaba anunciando el mensaje del evangelio, Dios los había bautizado con el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, yo no podía detenerme. No solamente les prediqué, sino también que los bauticé porque ellos creyeron en el mismo momento. Entonces, cuando Pedro da esta explicación, los hermanos de Jerusalén dicen las siguientes palabras. Dice Hechos 11:18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Oiga, hermano, o sea, este pasaje está haciendo referencia a que el arrepentimiento es para vida. En otras palabras, goza de salvación, recibe la salvación aquella persona que ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, ser religioso no es lo mismo que ser salvo, ya que es posible que nosotros podamos vivir en la práctica de la religión sin haber experimentado el arrepentimiento que conduce a la vida. Y fue precisamente por eso que Juan el Bautista le reclamó a los religiosos de sus días, cuando él les dijo en Mateo capítulo 3, verso 7, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió. ¿Quién les advirtió? Juan el Bautista les advirtió. Camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir o podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham, incluso de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Como podemos ver, los fariseos y los saduceos que Mateo está mencionando en su relato eran personas muy religiosas, pero a pesar de ser religiosas, Juan el Bautista no tenía palabras alentadoras para ellos. Juan el Bautista no tenía palabras de felicitación para sus vidas, sino por el contrario, le llamó camada de víboras. Imagínense ustedes si tratáramos a los hermanos de esa manera, diciéndole camada de víboras. Les aseguro que
La gente no regresaría a escuchar a un predicador de esa magnitud, de ese calibre. Pero, ¿cuál era el reclamo de Juan el Bautista para los fariseos y los saduceos? Es que ellos estaban confiando que por llevar una vida donde se practicaba la religión, ellos estaban bien con Dios. Que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, Dios estaba en paz con ellos. Pero Juan el Bautista le dice, no, tienen que arrepentirse. Entonces, la pregunta que estamos respondiendo, mis amados hermanos, es si es posible que una persona sea salva sin experimentar un arrepentimiento genuino o verdadero. Y la respuesta, como mencioné hace un momento, la respuesta de la Biblia es contundente. La respuesta es no. Es necesario que aquella persona que ha recibido el beneficio, el regalo de la salvación, haya también experimentado un arrepentimiento genuino y verdadero. Hasta este momento, mis amados hermanos, hemos respondido dos preguntas. La primera es, ¿qué es arrepentimiento? Y la segunda ¿es posible que una persona sea salva sin haber experimentado un arrepentimiento genuino? Ahora me gustaría que respondiéramos una tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿qué cambios produce el verdadero arrepentimiento o un arrepentimiento genuino? ¿Qué cambios produce en la vida de la persona que lo experimenta? Bueno, es que la Biblia es clara que cuando alguien experimenta un verdadero arrepentimiento, hay un cambio en la manera de pensar, esto es en los pensamientos. Hay un cambio en la manera de sentir, esto es en sus emociones. Y también hay un cambio en la manera de actuar, esto es en su voluntad. Veamos estos tres cambios brevemente. El primer cambio que se produce en la vida del creyente es un cambio en la manera de pensar. Esto es un cambio de mente. El arrepentimiento, mis amados hermanos, implica una transformación en la manera como hemos visto a Dios, en la manera como nos hemos visto a nosotros mismos y en la manera como nosotros hemos visto el pecado. En ese sentido es el cambio. Pensemos, antes de que no nos habíamos arrepentido de nuestra vida de pecado, ¿cómo mirábamos a Dios? Pues mirábamos a Dios como alguien indiferente hacia el pecado. Así creíamos nosotros acerca de Dios. Que aunque viviéramos pecando, al final de los días Él iba a hacerse el indiferente, iba a dejarnos participar de su reino. Pero cuando experimentamos el arrepentimiento verdadero, nuestro pensamiento o nuestra forma de ver a Dios cambió. Y nos dimos cuenta que Dios es un Dios justo. Y como la Biblia dice que no tendrá por inocente al culpable. O sea, la forma de pensar con respecto a Dios cambia. Pero también cambia la forma de pensar con respecto a nosotros mismos. ¿Cómo nos mirábamos antes de haber experimentado el arrepentimiento? ¿No es cierto que muchos de nosotros creíamos que éramos personas buenas? Nos creíamos que éramos merecedores de la vida eterna. Pero, ¿qué sucedió cuando nos arrepentimos? Nos dimos cuenta que no éramos buenos. Nos dimos cuenta que nadie es bueno. Cuando nos arrepentimos, supimos cuán pecadores en realidad somos y cuán merecedores de la ira de Dios. Pero ¿qué provocó un cambio en la forma de vernos? El arrepentimiento. O sea, ya no nos vemos buenos, no nos creemos buenos. Es más, nos damos cuenta que somos, como Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, somos pobres en espíritu. O sea, nos damos cuenta que vivimos en una bancarrota espiritual, que estamos quebrados espiritualmente y que no merecemos absolutamente nada bueno de Dios. Pero ¿por qué ese cambio con respecto a nosotros? Porque hemos experimentado un genuino arrepentimiento. Pero también cambia nuestra manera de ver el pecado. Antes mirábamos el pecado como algo inofensivo, como algo que no era tan malo. Así mirábamos el pecado. Y por eso que le decíamos pecaditos. Así llamábamos. Le llamábamos mentiras piadosas. Pero ahora, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como algo que Dios aborrece. Y antes lo amábamos.
Nosotros amábamos el pecado, pero ahora lo odiamos. Antes odiábamos la piedad y la vida santa, y hoy la anhelamos. ¿Por qué experimentamos ese cambio en la manera de ver el pecado y de ver también la piedad al mismo tiempo? Es porque por la misericordia de Dios hemos experimentado un arrepentimiento genuino y verdadero. Con respecto al cambio en la manera de sentir, ya vimos un cambio en la manera de pensar, pero también hay un cambio. El arrepentimiento produce un cambio en la manera de sentir. Esto produce un cambio en las emociones nuestras. La Biblia nos muestra que cuando se produce un verdadero arrepentimiento, ocurre un cambio emocional en la persona. No es posible arrepentirse y que sigamos tan duros y tan fríos como una piedra. En Mateo capítulo 26, el verso 75, encontramos el caso del apóstol Pedro. Después que negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice lo siguiente, en Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, esto es Pedro, dice que lloró amargamente. Vea, hermano, el arrepentimiento no solamente es un cambio en la mente, sino también es un cambio en las emociones. Al Pedro recordar que nuestro Señor Jesucristo le había advertido de que cobardemente él iba a negar, al recordar eso y al saber que Pedro había negado en 3 oportunidades a nuestro Salvador, en él hubo un cambio en las emociones, al punto que dice la Biblia que él lloró amargamente. Ese es el cambio que produce en las emociones, un genuino arrepentimiento, un lloro amargo, un dolor por haberle fallado a Dios. Otro ejemplo lo encontramos en la segunda carta de Corintios capítulo 7 y el verso número 9. Dice de la siguiente manera: sin embargo, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto: ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza lo llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. O sea, de esa tristeza no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Ve, hermano. O sea, el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de Corinto que ellos se habían entristecido. Y él estaba contento por la tristeza de los hermanos de Corinto. No porque el apóstol se deleitara en el sufrimiento de los hermanos, sino que él estaba contento porque esa tristeza los dirigió a ellos al arrepentimiento verdadero. Y ahí claramente vemos que es la tristeza de Dios la que produce el arrepentimiento para salvación. Recuerde, estamos respondiendo a la pregunta: ¿cuáles son los cambios que produce el arrepentimiento en la persona que lo experimenta? Y dijimos que produce un cambio en la manera de pensar. Esto es un cambio de mente, pero también produce un cambio en las emociones, en los sentimientos. Pero hay algo más. ¿Qué otro cambio produce el arrepentimiento en la vida de la persona? Produce un cambio en la manera de actuar. Esto es un cambio en la voluntad humana. Y es que el arrepentimiento, mis amados hermanos, es la línea o la frontera, si a usted le parece mejor, que separa una vida desordenada de una vida consagrada a Dios, que da frutos dignos de arrepentimiento. Eso, el arrepentimiento es la frontera, es la línea que separa esa vida disoluta, esa vida de desenfreno, de una vida piadosa. Es por eso que la palabra de Dios hace un gran énfasis en la verdad de que el verdadero arrepentimiento se muestra
no solamente por las palabras, sino también que se muestra por las acciones, por los hechos. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, el pasaje que leíamos al inicio de esta enseñanza. Y es que Jesús contó que había un padre que tenía 2 hijos. Y este padre le dijo al primero de sus hijos: hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Pero ¿cuál fue la respuesta del hijo a su padre? La respuesta es: padre, no quiero. Oiga, hermano, esta respuesta, obviamente, con solo oírla, es una respuesta irrespetuosa, es una respuesta malcriada de un hijo hacia su padre, que le diga no quiero ante la orden de un padre. Pero el relato de Jesús no se quedó ahí. Jesús dijo que este hijo, aunque le dijo: padre, no quiero ir a trabajar a tu viña, dice que después este hijo se arrepintió y fue a trabajar a la viña. O sea, ¿qué se produjo ahí? Se produjo un cambio en la conducta, un cambio en la voluntad de este hijo. Jesús no nos contó por qué este hijo experimentó este cambio. Es probable que el hijo se puso a pensar, es probable, ¿verdad? Que qué malo soy con mi papá, qué malcriado, qué irrespetuoso fui con él. Y mi padre tan bueno que ha sido conmigo. Y yo soy tan rebelde con él. Mejor me voy a preparar y voy a trabajar tempranito a la viña de mi padre. Eso fue un cambio en la voluntad. Cambio que su hermano no experimentó, porque el relato de Jesús nos cuenta de que Jesús fue al otro hijo y le dijo: hijo, vaya a trabajar a la viña. ¿Y cuál fue la respuesta de este hijo? Dijo: sí, Señor. Pero este hijo no fue a trabajar a la viña de su padre. Entonces Jesús preguntó: ¿cuál de estos 2 hijos hizo la voluntad del padre? Y la respuesta de los que estaban oyendo fue: el primero, el malcriado. Ese hizo la voluntad del padre, porque la voluntad del padre era que fueran a trabajar a su viña. Y fue aquel hijo que al principio no quería el que terminó yendo a trabajar, y no aquel que dijo sí y no fue. Entonces, la enseñanza que Jesús dio es que, como estaban oyéndolo los religiosos, Jesús les dijo a los religiosos que los recaudadores de impuestos y las prostitutas iban adelante de ellos, que los que estaban practicando la religión, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino para predicar o anunciar el camino de justicia. Y cuando estos pecadores oyeron este mensaje de Juan el Bautista, ¿sabe qué hicieron? Se arrepintieron y siguieron a Dios. Y no aquellos que supuestamente estaban bien con Dios porque vivían en la práctica de la religión. Entonces, lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que los cambios que el arrepentimiento produce en la persona es un cambio en el pensamiento, un cambio en las emociones, pero también un cambio en la voluntad, en la conducta humana. Ese es el cambio que el arrepentimiento produce en las personas que lo experimentan. Y es que para que se produzca un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, es necesario, mis hermanos, que se presenten cambios en los 3 aspectos que he señalado anteriormente. Si lo que la persona experimenta es únicamente un cambio en la manera de actuar, esto es un cambio en la voluntad, pero no hay un cambio en las emociones, no hay un cambio en el pensamiento del ser humano, lo que él ha experimentado no es un arrepentimiento, sino que solamente es una reforma religiosa. Si solamente es el cambio en la manera de actuar, pero no en el pensamiento ni en las emociones. Es una reforma religiosa. Si el cambio que la persona experimenta es únicamente un cambio en las emociones, esto es un cambio en los sentimientos, pero no experimenta un cambio en el pensamiento y un cambio en la voluntad, eso no es arrepentimiento. Lo que la persona ha tenido es un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Pero por otro lado, si lo que la persona ha tenido es un cambio en la manera de pensar solamente, esto es un cambio de mente, pero no hay un cambio en sus emociones, en sus sentimientos, no hay un cambio en la voluntad,
Eso no, tampoco es arrepentimiento. Eso solamente es una persuasión intelectual, como mucha gente tiene. Están persuadidos intelectualmente que lo que están haciendo es malo, pero continúan haciéndolo. Entonces, se hace necesario que, para que el arrepentimiento sea genuino, el cambio que la persona experimente se dé en estos tres aspectos. Un cambio en la mente, un cambio en las emociones y también un cambio en la voluntad, para que se produzca un arrepentimiento genuino. Para terminar, mis amados hermanos, respondamos una última pregunta. Y la última pregunta dice: ¿puede el ser humano arrepentirse por sí mismo? Esa es la última pregunta que trataremos de responder. ¿Puede el ser humano arrepentirse por sí mismo? Y la respuesta de la palabra de Dios, una vez más, es una respuesta contundente. Y la respuesta es no. Ya que el arrepentimiento es un don de gracia que Dios concede de acuerdo con su libre voluntad. Una vez más, el pasaje de Hechos capítulo 11 y el verso 18 nos dice algo bien importante con respecto a que el arrepentimiento es un don que Dios concede al pecador. Dice Hechos 11, 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido. Vea esto, hermano. Dice que ellos dijeron que Dios les había concedido el arrepentimiento para vida. Oiga, los discípulos estaban conscientes que el arrepentimiento era un regalo que Dios concedía a algunas personas. Otro pasaje lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 24 y 25, que dice así. Dice que un siervo del Señor no debe de andar peleando. Oiga, el siervo de Dios no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. El siervo de Dios debe tener estas cualidades, pero algo más. Dice el verso 25. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Vea qué importante, hermanos. El hombre no puede arrepentirse por sí mismo a no ser que Dios se lo conceda. Y si usted y yo entendemos esto, ahora podemos darnos cuenta porque hay tanta persona que vive en el pecado y no puede salir de allí. ¿Por qué no puede salir de ahí? Es que por sí mismo el hombre no puede arrepentirse, a no ser que Dios le conceda el regalo o el don del arrepentimiento, como lo hemos leído acá. Y de esa manera estamos respondiendo a esa cuarta pregunta. Sin embargo, usted dirá: hermano, y que la Biblia también no enseña o no es clara al enseñar que el arrepentimiento es una responsabilidad del ser humano. Sí, esta verdad también es cierta. O sea, por un lado el arrepentimiento es un regalo de Dios, pero también por otro lado el arrepentimiento, mis amados hermanos, es una responsabilidad del hombre. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 17 y el verso número 30 nos dice así, mire. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el apóstol Pablo está predicando en el Areópago, en Atenas. Y él dice: atenienses, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero vea qué importante este mismo pasaje. Dice: ese Dios que ha pasado por alto la ignorancia de los hombres, ahora, y esto se aplica para usted y para mí, manda a todos los hombres. Oiga, Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué es lo que Dios manda? Dios manda una sola cosa: que se arrepientan.
Esa es la orden de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo para terminar, mis amados hermanos, es que también el arrepentimiento es una responsabilidad del ser humano. Todo hombre debe procurar el arrepentimiento. Por lo tanto, si la persona no se arrepiente de sus pecados, es culpable delante de Dios de rebeldía y se convierte en un reo de condenación si no se arrepiente. Es culpable por causa de su propia rebeldía. Pero si la persona se arrepiente, debe de alabar a Dios, que es el único que puede conceder la gracia de experimentar el arrepentimiento para vida. Y termino haciendo la siguiente pregunta. Usted, amable oyente, ¿ya experimentó el verdadero arrepentimiento? Si no lo ha experimentado, este es un buen día para que clame a Dios y pida misericordia para que Él le conceda el arrepentimiento para vida. Y si usted, amado hermano, ya experimentó el verdadero arrepentimiento, esta es una buena oportunidad para alabar a Dios, porque fue Él y solo Él el que nos lo ha concedido. Oremos. Padre, te rogamos por aquellas vidas que están lejos de ti, aquellas vidas que han oído esta predicación, para que por una obra sobrenatural de tu Santo Espíritu les concedas el verdadero arrepentimiento. Y al mismo tiempo queremos darte gracias por aquellos que por tu gran amor nos has concedido este regalo inmerecido. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escucharnos hasta el final. Dios les bendiga a todos. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese.
quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para Él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero